La Biblioteca Valenciana ha inaugurado la exposición que homenajea a las mujeres del exilio intelectual que lleva por título Guillermina Medrano, María Moliner y su contribución a la democratización de la cultura. Hasta el próximo mes de junio permanecerá abierta en la sala permanente del Monasterio de San Miguel de los Reyes la exposición que muestra la producción literaria, de investigación e incluso documentos personales de estas dos mujeres que lucharon con la palabra contra la situación social y política que vivió España tras la Guerra Civil. El secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona, ha visitado la exposición y ha contemplado los documentos expuestos, entre los que destacan la correspondencia de Rafael Lapesa, relacionada con el fallido nombramiento como académica de la RAE de María Moliner. También se muestra el plan de bibliotecas escolares durante la Guerra Civil, datada en 1937. De Guillermina Medrano se expone la correspondencia ligada con autoridades de la República en el exilio, pero especialmente las cartas con personas de los campos de concentración que relatan aspectos sobre la vida en ellos. Yo destacaría tres cosas, básicamente. Una primera és el tema de la democratització de la cultura, que és un tema molt important en aquest moment, no? El que pot jugar la cultura per aprofundir la democràcia i, en aquest cas, de forma retrospectiva, analitzant l'experiència de la Segona República i de la contribució de, en aquest cas, dones. Albert Girona ha afirmado que la cultura siempre es imprescindible para profundizar en la democracia, como se puede comprobar en la exposición que se muestra con las aportaciones de dos mujeres de perfil cultural y un claro compromiso político. S'ha fet un esforç en mostrar d'alguna manera la contribució importantíssima de dues dones que tingueren un perfil cultural claríssim, que també apostaren per un compromís polític en els anys 20 i 30, fonamentalment durant la guerra, tant María Moliner com Guillermina Medrano, i que ajudaren precisament a democratitzar la cultura. Després en l'exili, en el cas de Guillermina o en el cas de María Moliner en el seu treball importantíssim, no? En el món bibliotecari, però també en general de la cultura.